Grito. Que llama desde el cerro. Patrullaje en la Sierra de Guerrero. Era una madrugada nublada. El rocío caía espeso sobre los pinos, y la neblina se arrastraba entre los senderos de tierra, como si fuera un cuerpo vivo. Íbamos en convoy de 4 elementos, divididos entre 2 binomios, patrullando a pie una ruta ya conocida. El punto más elevado del trayecto era un cerro sin nombre. Ahí, según los veteranos, pasaban cosas que no se podían explicar con lógica. Todo comenzó con el radio. Yo llevaba uno de los equipos de comunicación, el más básico, solo con acceso a 2 canales. A eso de las 3, mientras bordeábamos un barranco cubierto de helechos, escuché una estática intermitente. Pensé que era interferencia por la humedad, pero luego sonó claro. Un grito. Largo. No era un grito normal. No parecía de alguien herido, ni un llamado de auxilio. Era como si un eco estuviera tratando de imitar una emoción humana sin comprenderla del todo. Un chillido que atravesaba los huesos, tan agudo como prolongado, y que venía de la nada. Me giré hacia los otros 3. Ninguno reaccionó. Les pregunté si lo habían escuchado. Negaron. Pero el cabo que iba conmigo también portaba radio, y su cara decía otra cosa. Estaba blanco. Confirmó que él también lo había oído. El resto, sin radio, no percibió nada. Eso fue lo que más nos inquietó. Durante los siguientes minutos, el grito volvió. Misma duración, misma frecuencia, siempre a través del canal de radio, pero nunca audible al ambiente. El sonido no salía del bosque, ni de las alturas, solo del maldito aparato. Cada vez que tratábamos de comunicar a base, el grito tapaba la señal justo al oprimir el botón, y cuando soltábamos el transmisor, silencio total. A las 3:20 de la madrugada, el mensaje cambió. Una voz ronca, como si fuera arrastrada entre piedras, dijo con claridad: no llegues arriba. La primera vez sonó en mi radio, la segunda, en el del cabo, las siguientes, alternando, sin un patrón, pero siempre la misma frase: no llegues arriba. Teníamos orden de rodear el cerro y tomar una lectura desde el punto más alto. Era parte del reconocimiento rutinario. El sargento, convencido de que todo era una broma o algún fallido intento de sabotaje, ordenó seguir adelante. Nadie quiso admitir que estábamos nerviosos. Nadie dijo nada mientras cruzábamos un arroyo frío que descendía por una grieta en la piedra. El agua estaba tan helada que dolía. A partir de ahí, el terreno comenzaba a inclinarse. El camino se volvió espeso. Las ramas colgaban como brazos vencidos por el peso de la noche. Cada paso era una pisada en lodo. El grito volvió. Esta vez fue más fuerte. Casi hizo tronar el altavoz del radio. Luego, silencio otra vez. Los primeros en desobedecer la advertencia fueron 3 compañeros. Avanzaron directo a la cima, separados por unos metros del resto del grupo. Nosotros bajamos el ritmo, casi por intuición, y nos quedamos rezagados. Ellos siguieron, no dijeron nada más, no reportaron por radio, no regresaron, ni una palabra, ni un grito. Apenas los perdimos de vista tras un muro de árboles secos, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. El aire cambió, ya no era fresco, sino denso. Olía a tierra mojada con hierro, como si algo estuviera oxidándose entre la vegetación. Subimos hasta la curva previa al ascenso final. No queríamos hacerlo, pero tampoco podíamos dejar a los otros sin contacto. Gritamos sus nombres, nada, solo viento. Apagamos las linternas, tratando de oír mejor. Y fue entonces cuando la voz volvió. Esta vez no por el radio, sino desde el monte. Desde el cerro, como si estuviera bajando hacia nosotros. No llegues arriba. Era la misma voz, ahora sin interferencia, como si la distancia ya no existiera, como si estuviera justo detrás de nosotros. Corrimos hasta donde terminaba el sendero. Ahí, al borde de una explanada cubierta de maleza, estaban las 3 cruces, madera vieja, clavadas en el suelo con piedras alrededor. Y lo más absurdo, cada cruz tenía grabada una inicial, una por cada uno de los soldados desaparecidos, talladas a mano, sin herramientas, sin rastro de que alguien hubiera pasado por ahí en años. Nadie pudo explicar cómo llegaron ahí, ni cuándo. Volteamos a buscar indicios, huellas, movimiento, sangre, nada, solo la brisa nocturna meciendo las hojas. Uno de los radios se cayó al suelo. Al levantarlo, soltó un chasquido y una frase más: ya están abajo. Bajamos de inmediato, cada uno por su cuenta. Ya no éramos patrulla, éramos sobrevivientes. Corrimos sin mirar atrás, tropezamos,
Rodamos por las pendientes, nos arañamos la cara con espinas secas, pero nunca dejamos de oír el grito, ni la voz. Al llegar a la base, reportamos el incidente. No hubo registro de interferencia. Nadie más en la frecuencia reportó anomalías. Los 3 soldados siguen desaparecidos. El área fue cerrada días después, sin dar razones oficiales. Desde entonces, cada vez que alguien nuevo patrulla esa zona, se les advierte: si escuchas un grito por radio, cambia de canal. Si alguien te habla desde el cerro, no respondas. Y sobre todo, nunca llegues arriba. Y aún hay noches en que el canal se abre solo, sin que nadie lo oprima, solo estática, y entrecortado, el mismo mensaje que nunca se olvida: no llegues arriba. Sombra bajo la camioneta. Retén móvil, Tamaulipas. Aquel punto de control móvil se instaló a las afueras de San Fernando, en un tramo poco transitado. La carretera estaba flanqueada por monte bajo y matorrales secos, sin más luz que la que ofrecían las torretas de los vehículos y las linternas de los soldados. Era ya de madrugada, cuando el silencio se volvía más espeso que la misma oscuridad. Uno de los elementos de vigilancia, asignado a la revisión vehicular, se arrodilló frente al tren de rodaje de un camión blindado que había sido detenido por rutina. Mientras apuntaba con la lámpara a la parte baja del chasis, su voz se quebró en el radio. ¿Alguien más ve eso? Todos pensaron que bromeaba, pero su mano temblaba visiblemente, y la linterna apuntaba de forma fija a un punto debajo del vehículo. «Parece una persona acostada», dijo. Uno de sus compañeros se agachó del otro lado del camión y verificó con su propia linterna. «No hay nadie. Nada». Pero el primero insistía. «Juro que la vi. Una silueta oscura, con los brazos cruzados sobre el pecho. No se movía». Buscaron. Se arrastraron debajo del camión. Iluminaron cada rincón. No había rastros. El incidente quedó como una alucinación del cansancio, hasta que el turno siguiente, alrededor de las 4 de la mañana, lo volvió a ver. El soldado encargado en ese momento se detuvo en seco al acercarse al mismo camión, que no había sido movido en lo absoluto desde la última inspección. Desde cierta perspectiva, entre las llantas traseras y el eje central, una sombra permanecía fija. Esta vez no esperó para avisar. Encendió su linterna, pero no había nada. Juró que la sombra no era proyectada por el vehículo, ni por la iluminación de la torre. Dijo que era una presencia acostada, totalmente negra, con contornos definidos, como si algo se adhiriera al asfalto. Ordenaron una revisión completa. 3 soldados se metieron bajo el camión, otros 3 rodearon el perímetro. Uno grabó con el celular, por si la imagen quedaba registrada. Nada. Solo cuando terminaron, y se alejaban con el reporte de negativo en hallazgos, uno de ellos se dio cuenta de que el cofre del camión tenía marcas. Primero pensó que era tierra o manchas de aceite, pero al acercarse notó lo imposible. Eran huellas. Huellas de pies humanos, descalzos y húmedos. Las marcas iban del parabrisas al borde del cofre, como si alguien se hubiese apoyado con los pies desde afuera. Pero no había lluvia, ni habían cruzado ningún arroyo. Tomaron fotos. Las compartieron en el grupo del batallón. Nadie tenía explicación. Algunos empezaron a bromear, otros a orar en voz baja. Pero al siguiente día, la atmósfera cambió. El operador del camión blindado, un chofer con más de 10 años en la milicia, se negó a volver a subirse a su unidad. «Me abrieron el cofre anoche», dijo con voz tensa. Le preguntaron si se refería a la inspección. Él negó con la cabeza. «Escuché cuando lo levantaron. Estaba dormido, pero ese sonido no lo confundo. Me bajé en calzones con la lámpara, y no había nadie. Pero las huellas seguían ahí». Esa madrugada decidieron mover el camión al otro lado del retén. Aún así, una tercera persona volvió a ver la sombra. Esta vez no debajo, sino en la parte trasera. Cuando iluminó, no vio cuerpo, pero el tubo de escape soltó vapor, aunque el motor estaba apagado desde hacía horas. Los testimonios empezaron a incomodar a la tropa. Algunos decían que eso no era una persona, que era una presencia. Otros lo atribuían al calor, al estrés, al cansancio acumulado. Pero el hecho era que, desde entonces, cada vez que alguien se acercaba al camión en la madrugada, sentía frío. No frío ambiental, sino un cambio repentino, como si un refrigerador se abriera al lado del rostro. Un ingeniero militar fue llamado a revisar la unidad, por si había alguna falla mecánica o filtración de gases. Encontró el sistema en perfectas condiciones, pero al revisar con un medidor térmico,
Notó que la temperatura del metal en la parte inferior del chasis era 5 grados más baja que el resto del camión. No lo reportó oficialmente, solo lo comentó de forma informal con uno de los superiores. Pasaron 3 días sin incidentes. Pensaron que todo había terminado, que quizá la paranoia colectiva los había vencido. Hasta que un soldado nuevo, recién asignado al retén, tuvo su primer turno nocturno. Sin haber escuchado ninguna historia previa, pidió apoyo por radio. «Oye, hay alguien acostado bajo el camión blindado. No sé si es parte del entrenamiento, pero no se mueve». Lo sacaron de inmediato, le explicaron que no era broma. «¿Y lo viste?», le preguntaron. El muchacho asentó. «Sí, pero no tenía cara, solo una silueta, como si le hubieran borrado el rostro». Uno de los soldados más veteranos hizo una propuesta. «Entiérrenle una estaca de madera al suelo justo donde la sombra se manifiesta». Lo dijeron como broma, pero lo hicieron. La sombra no volvió a aparecer. Sin embargo, en la madrugada siguiente, el soldado que había sugerido la estaca amaneció con una marca en la espalda, como de dedos largos, como si algo se le hubiera trepado en la noche. No recordaba nada, solo que soñó con una figura acostada bajo su cama. Pidió cambio de zona, lo aprobaron sin objeción. Desde entonces, el camión fue retirado del servicio activo. Se encuentra almacenado en una base de Reynosa, apartado del resto del parque vehicular. Nadie lo conduce, nadie lo toca. Pero aún conserva las huellas en el cofre, y el metal bajo el chasis sigue frío, aunque afuera haga sí. Cuerpo que respira en la bolsa negra. Hospital Militar, CDMX. Fue después de la medianoche cuando lo ingresaron. El cuerpo venía desde una zona de conflicto, traído en helicóptero con otros 2 soldados que no sobrevivieron a una explosión. La bolsa negra estaba perfectamente sellada, como marca el protocolo. El militar había muerto hacía más de 8 horas. Los signos vitales eran nulos, y el certificado de defunción ya iba firmado cuando llegó a la morgue del hospital militar. Todo parecía en orden. Lo almacenaron en el cuarto frío, en el segundo nivel del sótano. El técnico encargado del turno nocturno, un cabo con años de experiencia en medicina forense, fue quien notó el primer detalle extraño. Pasadas unas horas, mientras organizaba papeleo en el escritorio, escuchó un sonido suave, casi imperceptible, proveniente del fondo. Lo describió como un silbido profundo, como una exhalación lenta. Al principio pensó que se trataba del sistema de ventilación, pero al acercarse, lo escuchó de nuevo. Provenía de una de las bolsas. Se acercó a la fila metálica. Una de ellas se movía ligeramente. No era un espasmo brusco, era un movimiento lento y repetitivo, como si algo se hinchara, y luego se desinflara, como un pecho respirando. Abrió la cámara y se quedó de pie frente al cuerpo embolsado. El plástico negro se inflaba y se contraía, justo en la zona del tórax. No quiso tocarlo. Corrió a buscar a su superior. A los 15 minutos, el médico militar de guardia llegó con una lámpara y guantes. Examinaron la bolsa desde fuera. Ningún agujero, ninguna entrada de aire. Nada. El médico tomó una decisión drástica. Ordenó abrir la bolsa. Ante 2 testigos y con cámara grabando por protocolo, cortaron la cremallera. El cuerpo estaba allí, intacto, sin lesiones visibles, sin signos de reanimación. Pero los ojos estaban abiertos. No completamente, apenas una rendija, pero abiertos. Nadie dijo nada durante varios segundos. El silencio era espeso. El médico examinó la pupila con la linterna. Sin respuesta, sin reflejo, muerto. Volvieron a cerrar la bolsa, sellaron de nuevo. Lo documentaron como un espasmo post-mortem o liberación de gases. Explicación simple, pero apenas guardaron el cuerpo otra vez, la bolsa volvió a inflarse. Respiraba. La grabación fue archivada. Nadie quiso tocar el tema. A la mañana siguiente, el doctor pidió el alta de su servicio nocturno. No volvió al sótano durante 3 noches. Decía que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa respiración. El segundo incidente ocurrió a las 2 noches. Otro cuerpo fue ingresado, pero en distinto compartimiento. El encargado del archivo fue a buscar unos registros y bajó solo. Lo encontraron 3 horas después, inconsciente, con una herida en la frente. Decía que alguien lo empujó desde dentro del compartimiento refrigerado, que una mano presionó la puerta desde el otro lado. Cuando revisaron las cámaras, el momento estaba ahí. El hombre cae de espaldas, sin que nadie más esté en cuadro. Pero antes de eso, la cámara capta algo más. El reflejo en el vidrio del compartimiento
Mostraba claramente una silueta junto al cuerpo embolsado, una figura de pie. Los superiores quisieron mantener el caso cerrado. Dijeron que fue un accidente, que el reflejo se debió a un error óptico. Pero el técnico de limpieza renunció. Decía que cada noche, al pasar el trapeador por la zona de ingreso, escuchaba algo moviéndose dentro. Un murmullo. Algo que decía palabras, aunque no se entendieran del todo. La respiración en la bolsa continuaba. Una noche, el mismo médico que había pedido su traslado, fue obligado a regresar por una emergencia. El elevador estaba fuera de servicio. Bajó por las escaleras. Antes de abrir la puerta del sótano, se detuvo. La escuchó. Una respiración. Se quedó inmóvil. Del otro lado, algo se arrastraba. Y luego una voz. No gritaba, no susurraba. Era una voz clara, casi mecánica. Decía su nombre. Lo dijo 2 veces. Y luego, ¿me olvidaste? El médico retrocedió. Subió los escalones de 2 en 2, sin mirar atrás. Ese fue su último turno. Desde entonces, nadie baja solo al segundo sótano. Se prohibió almacenar cuerpos más de 12 horas allí. Las bolsas se sellan con cinta doble y se colocan pesos sobre los compartimientos, como si temieran que algo pudiera empujar desde dentro. Una de las últimas noches en que el fenómeno fue registrado, un soldado de guardia afirmó ver a alguien de pie junto al congelador. Era un hombre vestido con uniforme, completamente mojado, como si acabara de salir de la lluvia. Pero no había llovido en días. Lo saludó. No obtuvo respuesta. La figura giró la cabeza lentamente. Tenía los ojos completamente blancos. Luego desapareció frente a él. El archivo muestra que el cuerpo en la bolsa negra había estado expuesto a gases durante la explosión, pero su torso no tenía quemaduras. El certificado de defunción fue emitido sin autopsia completa, por orden de sus superiores. El nombre del soldado sigue registrado, pero sus huellas no coinciden con ningún archivo digital actual. En algún momento, alguien intentó trasladar el cuerpo a otra base, pero en carretera, el conductor del vehículo sufrió un accidente sin causa aparente. Al revisar la grabación del GPS, el camión hizo una maniobra brusca justo en el tramo donde no hay curva. El chofer sobrevivió. Dijo que vio a alguien caminando sobre el capó mientras conducía, y que cuando frenó, se asomó por la ventanilla, y esa cosa le respiró en la cara. Desde entonces, el cuerpo permanece bajo resguardo. Ya no lo almacenan con los demás. Está solo, en una cámara sin etiquetar, alejado del resto. Pero cada cierto tiempo, personal nuevo reporta lo mismo. Movimiento, sonido, respiración. Y siempre los ojos abiertos. Las grabaciones han sido editadas. Algunos intentaron denunciarlas. No hubo respuesta. Pero los doctores lo saben, los camilleros también. En ese hospital militar, todos han aprendido a ignorar la bolsa negra. Pero nadie, se atreve a quedarse solo en esa cámara después de la medianoche. Mano que pide ayuda desde el lago. Entrenamiento acuático Nayarit. Aquel día, el calor golpeaba con fuerza. Era parte del curso de supervivencia acuática en una zona rural de Nayarit, donde el batallón debía cumplir una rutina de inmersión en un lago de agua dulce rodeado de vegetación espesa. El lugar no figuraba en mapas oficiales, y solo se usaba por recomendación de viejos mandos que aseguraban su aislamiento total. No había señal de radio ni acceso cercano, salvo por una brecha de tierra en mal estado. Los entrenamientos comenzaron temprano. Uno a uno, los soldados se lanzaban desde la orilla designada y nadaban en línea recta hasta una boya vieja que marcaba la mitad del recorrido. Luego regresaban en silencio, con sus chalecos de flotación puestos. Todo parecía normal. Hasta que el cabo, encargado de cronometrar los tiempos, bajó los binoculares y dijo: ¿Ese no es uno de los nuestros? Apuntaba hacia el centro del lago. A lo lejos, emergía una mano alzada, estática, con los dedos abiertos. Estaba en dirección contraria a la boya, cerca del extremo más profundo, una zona que el instructor había prohibido cruzar. La mayoría pensó que era una broma, o quizá una rama flotante, pero la forma era inconfundible. Una mano humana, agitada como si suplicara ayuda. El sargento ordenó subir al bote inflable y remar con rapidez. 3 soldados se unieron a la búsqueda. Al llegar al sitio, no encontraron nada. El agua estaba tranquila, sin oleaje, sin burbujas, sin movimiento. Sumergieron las linternas de mano, pero no había rastro de cuerpo corriente ni ramas. Solo la profundidad oscura e inmóvil. Regresaron con caras de desconcierto. El cabo juraba que la había visto.
y uno de los reclutas dijo haberla grabado con su celular mientras esperaba turno. Esa noche, en el pequeño cuarto donde guardaban el equipo, revisaron el video. La imagen era clara. La mano sobresalía del agua, blanca, rígida, pero no se movía. Lo extraño era que no parecía flotar como lo haría un ahogado, sino que se mantenía erguida, como si algo la sostuviera desde el fondo. Y más aún, del agua emergía un brazo, delgado, marmóreo, sin signos de vida, pero sin descomposición. Justo cuando el celular hace un leve movimiento, la mano desaparece. No se hunde, simplemente ya no está en el siguiente segundo del video. Al día siguiente, el entrenamiento continuó, pero con una tensión densa. Ninguno quería meterse al agua, y el oficial a cargo lo notó. Para disipar rumores, ordenó que él mismo nadaría hasta la boya. Lo hizo sin problema, y regresó. La rutina volvió brevemente a la normalidad. Hasta que el soldado más joven, durante su regreso, gritó bajo el agua, y fue sacado con signos de pánico. «Me agarraron el tobillo», gritaba, casi llorando. «Algo me jaló, no era una rama». Le revisaron el pie. No había heridas, pero sí una marca de dedos, como si una mano le hubiera apretado. Al principio, nadie dijo nada. Pero esa noche, otro grupo que hacía guardia en la orilla, juró escuchar ruidos de chapoteo, aunque el agua estaba en calma. Y lo más extraño, en una de las grabaciones de rutina, que el cabo usaba para estudiar técnica de nado, volvía a aparecer la mano. Esta vez, más cerca de la cámara, inmóvil, con los dedos semiflexionados. Pero solo se veía en algunos cuadros. Cuando se reproducía en cámara normal, no aparecía. Las autoridades ordenaron revisar el lago. Se trajeron buzos militares desde la capital. Durante 3 días, hicieron inmersiones en los puntos señalados. No encontraron restos humanos, pero uno de los buzos renunció esa misma noche y se negó a dar explicaciones. El comandante reportó el incidente como un engaño colectivo derivado del estrés. A los soldados les prohibieron hablar del tema. A la tercera noche, mientras se desmantelaba el campamento, una última patrulla reportó ver movimiento en el agua. Encendieron focos, y allí estaba otra vez, la mano, flotando como si saludara, en una posición antinatural. No parecía muerta, pero tampoco viva. El sargento que la vio por última vez, describió que los dedos parecían querer escribir algo en el aire, como si intentaran formar letras. Nadie se acercó. En esa ocasión no hubo búsqueda. Simplemente se quedaron observando en silencio hasta que la mano se desvaneció. Semanas después, uno de los soldados pidió su baja voluntaria. Afirmó que cada vez que dormía, soñaba que estaba dentro del lago, y desde el fondo lo miraban ojos abiertos, vidriosos, clavados en su rostro. Decía que sentía una presión constante en los tobillos, como si alguien lo sujetara en su sueño. Un informe confidencial del área médica recomendó apoyo psicológico para el grupo. Varios mencionaron sentir la presencia de alguien más en el agua, incluso al mirar fotografías del lago. El acceso al sitio fue suspendido. Se cercó con malla metálica y quedó bajo resguardo sin explicación formal. A día de hoy, el lago permanece cerrado, y los soldados que lo vivieron evitan hablar del asunto. Pero quienes han vuelto a patrullar por la zona aseguran una cosa: en días nublados, si uno se detiene en la orilla y observa con atención, puede ver el agua temblar, como si debajo alguien intentara salir. Y a veces, en medio de la calma, una mano blanca vuelve a asomarse. No agita, no pide, solo espera. Zapatos al pie de la cama. Dormitorios de tropa, Oaxaca. Todo comenzó en una semana de entrenamiento rutinario. La unidad se alojaba en una instalación antigua, reacondicionada para ejercicios de montaña en la sierra de Oaxaca. El cuartel no era más que una construcción rectangular de cemento envejecido, con camas metálicas alineadas y armarios de lámina, húmedos por dentro. Cada soldado tenía asignado su catre. La noche caía rápido en esa zona. A las 6 ya era un abismo de oscuridad afuera. Uno de los soldados más jóvenes notó el primer detalle extraño un lunes antes del desayuno. Al levantarse, encontró a los pies de su cama un par de botas negras, viejas, reventadas de las suelas, con el cuero cuarteado como si hubieran pasado años enterradas. Al principio pensó que era una broma. Las empujó con el pie hacia el pasillo y preguntó en voz alta si alguien las había dejado ahí. Nadie respondió. Nadie las reclamó. Las dejó junto a la puerta del dormitorio. Pero al día siguiente, estaban otra vez al pie de su catre, colocadas con precisión, tal como uno dejaría sus propias botas antes de dormir.
El cuero estaba húmedo esa vez, como si acabaran de caminar por la neblina. El joven, ya inquieto, se las llevó al contenedor de basura junto al comedor. Esa noche, soñó con una figura parada al borde de su cama. No hablaba, solo respiraba. Despertó bañado en sudor, y las botas estaban de nuevo ahí, limpias, acomodadas. Comenzó a hablar con sus compañeros. Algunos se rieron, otros le dijeron que tuviera cuidado con jugar con cosas que no entiende. Uno, el más viejo del grupo, le preguntó cómo eran las botas. Cuando el joven las describió, el hombre se quedó callado. Luego solo dijo: esas botas eran del viejo Santos. Nadie quiso contar mucho más, pero en la madrugada, lo despertaron gritos. Un compañero más allá del dormitorio estaba temblando, diciendo que había visto a alguien parado en la esquina, junto a su mochila. Al revisar, no había nada, excepto marcas de botas sobre el cemento polvoso. El joven intentó ignorarlo. Las botas volvieron a aparecer 2 días más. Las echó a un río cercano envueltas en una bolsa negra. Cuando volvió al dormitorio esa noche, había huellas mojadas junto a su cama, como si alguien hubiera salido del agua y se hubiera parado ahí, observándolo. No durmió. Comenzó a escribir en su cuaderno. Describía lo que veía, lo que soñaba, lo que escuchaba. Ruidos de botas arrastrándose por el piso, respiraciones ajenas. Una vez despertó, y la cobija estaba doblada en su pecho, como si alguien la hubiera acomodado. Las botas estaban otra vez ahí, no mojadas, no viejas, ahora completamente limpias, como nuevas. La gota que derramó su miedo fue cuando intentó quemarlas. Usó alcohol, cerillos, y se alejó viéndolas prenderse fuego. Pero la flama se apagó en segundos. Solo quedó un olor intenso a carne quemada y cabello chamuscado. Esa noche, no solo tuvo fiebre, tuvo visiones. Describió en su cuaderno la figura de un hombre, alto, sin rostro, con uniforme incompleto, y voz ronca que no salía por la boca sino directamente en su mente. Dámelas, son mías, no me las quites otra vez. El médico militar le diagnosticó una infección viral por dormir con la ventana abierta, pero el termómetro marcaba 40 sin motivo aparente. Lo aislaron en una habitación individual. Esa fue la única noche que las botas no aparecieron, pero sí el hombre. Una enfermera de guardia gritó. Lo encontró sentado en la cama, hablando solo, extendiendo las manos hacia la nada. La cámara de vigilancia de esa habitación grabó algo extraño. Justo a las 3 de la madrugada, la imagen se distorsiona, y durante 5 segundos, un punto oscuro se forma al pie de la cama. Al volver la imagen, el joven ya no tenía fiebre. Le dieron de alta. Lo cambiaron de dormitorio. Incluso lo enviaron de regreso al cuartel principal en otro estado. Las botas no lo siguieron más. Pero nunca volvió a dormir del todo tranquilo. Se convirtió en alguien callado, desconfiado, obsesionado con revisar el suelo antes de acostarse. Tiempo después, otro soldado recién asignado a ese dormitorio de Oaxaca reportó lo mismo. Botas desconocidas, acomodadas al pie de su catre. Un sargento, cansado de los rumores, bajó una noche y colocó una cámara en la esquina del dormitorio. No grabó la aparición de las botas, pero sí algo más. A las 2:43, el colchón del catre donde aparecían se hundió, como si alguien invisible se sentara. El video fue borrado por orden directa de un superior. Dijeron que se trataba de una edición maliciosa. Muchos de los que estuvieron ahí no volvieron a hablar del tema. Algunos aseguran que quien se lleva las botas al campo de tiro, o intenta deshacerse de ellas, termina viendo al hombre sin rostro en los espejos, o en los reflejos del agua. Otros dicen que basta con ignorarlas, no tocarlas, no moverlas, dejarlas ahí, porque tal vez solo está esperando el momento adecuado para ponérselas otra vez. Y marchar. Huella que aparece en el pecho. Campamento Médico Veracruz. El campamento estaba en la periferia de un poblado costero, rodeado por una franja de monte y humedad que nunca se iba. El destacamento médico se había instalado allí como parte de una misión temporal de atención comunitaria. Durante las noches, el calor pegajoso no daba tregua, y el sonido de insectos y aves nocturnas llenaba el ambiente con una cadencia molesta. A las 2 semanas de actividad, uno de los enfermeros, joven y disciplinado, comenzó a notar una extraña marca sobre su cuerpo. La primera vez que apareció la huella fue después de una noche particularmente agotadora. Él dormía solo en una camilla dentro de una carpa compartida, pero ninguno de los otros 3 elementos dijo haber visto o escuchado nada inusual. Se despertó con una sensación de opresión en el pecho, y al revisarse notó la marca.
Una huella de mano humana, de tamaño adulto, con los dedos bien definidos, como si lo hubieran presionado con fuerza mientras dormía. No había dolor, ni moretón, solo el contorno rojizo, claramente reciente. Lo tomaron como una posible alergia o erupción causada por el sudor. El mismo enfermero, algo incrédulo, intentó ignorarlo. Pero a la mañana siguiente, la huella volvió a aparecer. Esta vez, más centrada sobre su esternón. Ya no era solo enrojecimiento. Los bordes comenzaban a tomar un tono violáceo, y los dedos parecían estar más abiertos. Uno de los médicos del campamento intentó atribuirlo al estrés, a posibles movimientos durante el sueño. Nadie quiso escalar el asunto. Pero las noches siguientes comenzaron a volverse inquietantes. Los compañeros reportaron que el enfermero se movía demasiado mientras dormía. Se le oía respirar con dificultad, murmurar, incluso emitir quejidos bajos, como si estuviera siendo contenido. Lo más extraño fue cuando uno de los soldados de guardia aseguró haber visto, a través del mosquitero de la tienda, como algo se inclinaba sobre él en la madrugada. Dijo que era una figura humanoide, pero demasiado delgada y encorvada, con los brazos anormalmente largos. Nadie más la vio. Se descartó como una alucinación por el desvelo. La tercera huella apareció al costado del pecho, inclinada, como si quien la hubiese dejado estuviera girando la posición del enfermero. Para ese punto, el joven ya no quería dormir. Se le notaba pálido, irritable. Pidió cambiar de camilla. Cambió también de carpa. Nada funcionó. Siempre amanecía con la marca en otro lugar del pecho, a veces fresca, otras veces con costras diminutas en los bordes, como si pequeñas uñas hubieran presionado demasiado. Una noche, él mismo decidió dejar encendida una linterna pequeña, apuntando hacia el techo de la carpa. Colocó una grabadora vieja a un lado de su camilla. Cuando despertó, tenía la marca otra vez, pero esta vez más abajo, justo sobre el ombligo. Lo alarmante fue el sangrado. La palma marcada no solo tenía contorno violáceo, sino que del centro había un punto de sangre abierta, como si un dedo invisible lo hubiera perforado durante el sueño. Revisaron la grabación. Solo se oían ruidos de insectos durante las primeras horas, pero cerca del amanecer, algo parecía arrastrarse por la lona. Un leve crujido, luego silencio. Después, una exhalación larga, como si alguien hubiera respirado directamente sobre el micrófono. Lo demás, sin registro visible. La linterna se había apagado a mitad de la noche sin explicación. Tras ese episodio, el joven fue apartado del resto del equipo. Lo internaron por precaución en una unidad más segura, en una carpa aislada. 2 soldados montaban guardia a cada lado. Esa madrugada, ambos reportaron que en determinado momento, el aire cambió. Hacía calor, pero ambos sintieron escalofrío seco, punzante. Uno dijo haber escuchado pasos rodeando la carpa. El otro no lo vio, pero juró que algo rascó el exterior de la lona desde abajo, como si hubiese algo enterrado intentando salir. Al amanecer, el enfermero fue hallado en estado de shock, los ojos abiertos, inmóviles, y con la mano entera sangrante marcada esta vez sobre la clavícula. Parecía una marca reciente, aún fresca, pero imposible de haber sido hecha por él. En el centro, había un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre. «Sigo aquí». Fue evacuado por helicóptero antes del mediodía, oficialmente por crisis de ansiedad y alteraciones del sueño. No regresó al campamento. Tampoco contestó más llamadas del personal médico que lo conocía. Durante los días siguientes, otros 2 miembros del equipo comenzaron a reportar problemas para dormir. Uno dijo sentir que alguien le susurraba al oído justo antes de despertar. Otro notó que su sábana parecía estar más baja cada vez que abría los ojos, como si alguien la retirara lentamente. Sin embargo, ninguna huella apareció sobre ellos. Antes de desmontar el campamento, una enfermera encargada de cerrar la bitácora encontró una de las camillas. La del enfermero evacuado con la sábana manchada en forma de palma. No estaba impregnada de sangre ni de sudor. Era una marca oscura, como de humedad, pero perfectamente definida, con los dedos abiertos y un pulgar largo y delgado, más de lo normal. A pesar de lavar la tela, la marca no desapareció. Se informó a los superiores que todo estaba en orden. No se permitió documentar nada de lo ocurrido. El diagnóstico médico se archivó bajo reacción psicosomática severa por estrés en campo. Semanas más tarde, uno de los soldados que presenció el primer cambio de posición de la huella pidió su cambio a otro batallón. Dijo haber despertado en su casa, en Veracruz,
con una presión fuerte sobre el pecho, similar a la que describía el enfermero. No dejó que lo revisaran. Dijo que no había marca alguna, pero pidió no dormir solo nunca más. Desde entonces, cada año que una nueva brigada médica es enviada a esa zona, uno de los requisitos es evitar dormir sobre las camillas del campamento anterior. No hay razón médica en los registros, solo una nota escrita a mano entre los materiales. Revisar bien antes de cerrar los ojos. Algunos siguen aquí. Libro, que muestra fotografías inexistentes. Biblioteca Militar, Querétaro. Aquel libro estaba guardado en la sección menos visitada de la pequeña biblioteca del cuartel. Era un manual de supervivencia, grueso, con pastas verdes y el lomo casi despegado, como si hubiera sobrevivido a más de una guerra. Nadie lo pedía. Nadie lo consultaba. Hasta que una tarde un cabo nuevo, aburrido durante su guardia interna, lo tomó por simple curiosidad. Desde entonces, el libro empezó a moverse entre manos. La primera vez que notaron algo raro, fue cuando uno de los soldados dejó caer una hoja fotocopiada que no debería existir. Era una imagen en blanco y negro, empolvada, de un paraje montañoso y desolado, con una figura borrosa al fondo. El papel no coincidía con la tipografía del manual, ni con el tipo de impresión. Lo extraño fue que nadie recordaba haber metido esa imagen en el manual. Al día siguiente, había otra. Esta vez, una foto mucho más clara. Mostraba un helicóptero destrozado sobre un claro, como si alguien la hubiera tomado desde la maleza. Nadie la reconocía. Todavía. Comenzaron a aparecer más imágenes. No estaban pegadas ni grapadas. Simplemente emergían entre las páginas, sin explicación. Algunas eran de paisajes remotos, otras mostraban carpas solitarias o trincheras vacías, y otras más, cuerpos en posiciones extrañas, todos uniformados. Había sangre. Había gestos de angustia. Había ojos abiertos en la oscuridad. Ninguna de las fotos tenía reverso, como si el papel solo existiera por una cara, como una aparición parcial. Se hicieron apuestas entre los conscriptos para revisar el manual cada mañana. El contenido seguía cambiando. No todos podían ver lo mismo. A veces, uno aseguraba haber visto una imagen con símbolos tallados en un árbol, mientras otro juraba que solo había páginas en blanco. Era como si el libro mostrara lo que cada quien necesitaba ver, o lo que no estaba listo para soportar. El miedo no empezó hasta que un sargento con más de 15 años de servicio reconoció una de las imágenes. Se puso pálido. Era una toma de una quebrada, con un cuerpo tendido junto a una roca partida. La imagen era idéntica al sitio donde su hermano había muerto en una misión en el extranjero. El cuerpo llevaba el mismo número de identificación en el chaleco. El sargento rompió en llanto, tiró el libro al suelo, y pidió permiso para salir del servicio temporalmente. Nadie lo vio volver. El manual fue revisado por personal administrativo. Dijeron que solo contenía texto estándar, sin imágenes extrañas. Lo devolvieron a estantería con una marca en la esquina para su fácil identificación. Esa noche, el soldado encargado de la biblioteca escuchó el sonido claro de páginas pasándose solas. Encendió las luces y encontró el manual abierto sobre la mesa, con una nueva imagen. Una sala llena de cuerpos acostados, como una morgue improvisada. Todos llevaban uniforme de la base. Uno de los rostros era idéntico al suyo. El testimonio fue registrado pero desestimado como una alucinación por estrés. El libro permaneció ahí, inmutable. Una semana después, otro soldado aseguró haber visto a su compañero, desaparecido durante prácticas en campo en una de las fotos. El rostro era claro, miraba directo a la cámara, tenía los ojos abiertos y una expresión de súplica. El compañero nunca fue encontrado. Los rumores aumentaron. Algunos se atrevieron a decir que el manual era un tipo de objeto maldito, un contenedor de memorias que no deberían ser vistas. Otros creían que era un mecanismo de advertencia, como si el libro tratara de prevenir algo. Hubo quien propuso quemarlo, pero cuando intentaron retirarlo de la biblioteca, no lo encontraron. Revisaron todo, incluso los registros digitales. Nadie sabía a ciencia cierta quién lo había traído originalmente. Ni siquiera existía el número de inventario. Un subteniente lo vio sobre su escritorio una mañana. No lo había tocado, no lo había pedido, pero ahí estaba, abierto en una página donde una imagen mostraba la entrada de su casa en la Ciudad de México. Era de noche. En la fotografía, al fondo, una figura negra se acercaba gateando por la banqueta. Esa noche pidió traslado inmediato. El manual siguió apareciendo y desapareciendo. Nadie sabía cuándo ni a quién le tocaría verlo. Algunos intentaban evitarlo, dándole la espalda en la estantería, como si con eso bastara. Otros lo buscaban,
como una prueba de valor. Pero el contenido nunca era el mismo. Algunas imágenes eran demasiado borrosas, otras tan nítidas que parecía que se acababan de tomar. Un día, uno de los cabos decidió fotografiar el contenido con su celular. Grabó un video pasando cada página. A simple vista, las fotos aparecían ahí, frente a todos, como pruebas. Pero al revisar el material grabado, todo estaba en blanco. Solo hojas vacías, sin una sola imagen. Sin embargo, mientras reproducía el video, una voz apenas perceptible se coló en el audio. Decía su nombre. El cuartel tomó la decisión de clausurar la biblioteca temporalmente. Las cámaras de seguridad fueron revisadas. En una de las grabaciones, a las 2 de la mañana, se vio el libro moverse solo. Pasó las páginas con lentitud. Se detuvo. Luego se cerró de golpe. Fue entonces que se decidió sellar el lugar por completo. Nadie más tenía permitido entrar. Pero durante las rondas nocturnas, seguía viéndose una luz tenue, encendiéndose dentro. Un resplandor leve, como de una lámpara de lectura. Lo último documentado fue la desaparición de un cabo que se había quedado dormido en la biblioteca mientras organizaba archivos. Nunca lo encontraron. En el escritorio, quedó solo una cosa. El manual abierto en la página central. Una imagen de su rostro, con los ojos cerrados, como si ya no quisiera ver. Desde entonces, cada nueva generación de reclutas escucha sobre el libro. Algunos creen que fue destruido. Otros aseguran que aún está ahí, enterrado entre los muros. Pero cada tanto, alguien nuevo lo menciona, siempre en voz baja, como si el simple hecho de hablar de él fuera una manera de invocarlo, y cada vez que vuelve a abrirse, muestra algo nuevo, algo que no debería existir, pero existe, porque alguien lo vivió, porque alguien lo recuerda, porque alguien lo escribió. Ojos en medio del pasto. Zona rural, Campeche. Fue durante una de las guardias nocturnas que se asignaron a nuestro pelotón, en esa base improvisada entre sembradíos abandonados y monte bajo, en un rancho olvidado a las afueras de Jopelchen. El calor, incluso de noche, era espeso, sofocante. Esa noche no se movía ni una hoja. Las cigarras habían enmudecido desde hacía una hora, y la radio no captaba señal. El sargento nos dividió en parejas para vigilar los linderos de la zona. Me tocó con un compañero nuevo que apenas llevaba 2 semanas asignado. Nuestro punto de guardia estaba a unos metros de la cerca perimetral, donde comenzaba el pasto alto, ese que te llega a las rodillas y cruje si lo pisas seco. No había luna. Usábamos linternas de mano porque los visores nocturnos eran escasos. En medio de esa oscuridad profunda, lo único que daba un poco de sentido al entorno eran los haces de luz que lanzábamos de vez en cuando. Eran cerca de las 3 cuando escuchamos el primer sonido. No fue fuerte, no fue claro. Fue más bien como un suspiro al ras del suelo, como cuando algo se arrastra o roza el pasto sin prisa. Mi compañero giró la cabeza. ¿Oíste eso? Yo sí, pero le dije que no. No quería sugestionar a nadie. Ya habían ocurrido cosas raras en esa zona días atrás. Perros que no se acercaban, ruidos de pasos donde no había nadie, luces extrañas entre los matorrales, pero nada que se pudiera confirmar. Volví a alumbrar el frente, haciendo un barrido lento. Ahí fue cuando los vi. 2 puntos rojos, a no más de 20 metros, justo al nivel del pasto. Fijos. Parecían flotantes, sin parpadear. No se movían. No había cuerpo, ni forma, ni sombra. Solo esos 2 ojos. Pensé que podía ser un animal, un tejón, tal vez un mapache iluminado de frente, pero no había reflejo brillante. No era un destello, era como si realmente tuvieran luz propia. Se lo señalé a mi compañero. Levantó el arma, nervioso. Caminamos unos pasos hacia adelante. Los ojos se apagaron, ni un solo ruido. Nada se movió. Todo seguía exactamente igual, salvo la extraña sensación de que ya no estábamos solos. Retrocedimos, con cuidado. Apenas dimos 3 pasos hacia atrás cuando los ojos volvieron a encenderse, en el mismo sitio. No parecían seguirnos. No pestañeaban. No variaban de intensidad. Se mantuvieron así por más de 1 minuto. Le indiqué al otro soldado que apuntara con la linterna directamente. Nada. Ni una silueta. Solo pasto, monte plano y la maleza alta del borde. Pero al apagar la linterna, ahí estaban otra vez. Como si fueran visibles solo en la oscuridad, pero no como un reflejo de luz, sino como si fueran una fuente autónoma. Como si nos estuvieran mirando desde otro plano, que solo se manifestaba cuando no interferíamos con nuestra tecnología. Intentamos grabarlos. Saqué el celular viejo que usábamos para fotos de evidencias. Apunté.
Grabé. Al reproducir, solo aparecía estática negra. Ni siquiera nuestra conversación se grabó. Nada. El archivo se borró solo. Pasaron cerca de 5 minutos así. Luego, un ruido sordo, como un golpe seco al suelo, hizo que giráramos de inmediato. Era un tronco, seco, que había caído sin explicación. Estaba lejos de donde apuntábamos, pero al volver la vista hacia los ojos, ya no estaban. No se escuchó correr nada. No hubo crujido de ramas ni movimiento del pasto, como si se hubieran desvanecido, no huido. Regresamos al campamento sin terminar la ronda. Le reportamos al oficial de turno lo que vimos. Se molestó. Dijo que probablemente fue un reflejo, una luciérnaga, una broma. Pero no era reflejo. No había superficie brillante, y ningún insecto mantiene 2 puntos de luz perfectamente simétricos e inmóviles por tanto tiempo. A la siguiente noche, otro par de soldados fue asignado a la misma zona. Regresaron antes de terminar el turno. Dijeron que habían escuchado voces entre el pasto, como si alguien los llamara por su nombre desde lo profundo. También dijeron que al apuntar la linterna, no había nada, pero al apagarla, algo se veía moverse en los bordes. El tercer día, nadie quiso ir. Incluso los más escépticos empezaban a ponerse nerviosos. Uno del pelotón mayor tuvo un ataque de ansiedad apenas pisó la zona, y tuvo que ser trasladado. A partir de entonces, se tomó la decisión de cancelar las patrullas nocturnas hacia el norte del terreno. Se dejó esa área sin vigilancia después del anochecer. La explicación oficial fue por seguridad logística, pero todos sabíamos que había sido por miedo. Unos días después, por pura curiosidad, decidí volver solo durante el día. Fui al mismo punto, la misma distancia, el mismo ángulo. El terreno no tenía nada especial. No había cuevas, no había madrigueras, no había señales de animales grandes. Pero cuando me acerqué al lugar exacto donde vi los ojos por primera vez, encontré algo enterrado superficialmente. Era un trapo, grisáceo, raído, con una mancha oscura en el centro. Lo saqué con una rama, estaba amarrado como si envolviera algo. Al desatarlo, encontré dentro una piedra, un pedazo de hueso seco, y una tira de cuero con símbolos tallados, como letras mayas pero deformadas. Nada de eso pertenecía al equipo militar, nada era reciente. Lo reporté, se lo llevaron los de inteligencia. Nunca nos dijeron qué era, solo nos advirtieron que no tocáramos más objetos extraños y que no indagáramos en reportes anteriores de esa zona. A partir de ese día, cada vez que caminábamos cerca, algunos del grupo decían sentir una picazón detrás del cuello, o escuchar como si el pasto se abriera a su paso. Sin viento, sin causa aparente. Nadie volvió a hablar oficialmente del tema, pero durante meses ese sitio quedó marcado en nuestras rutas. Nadie quería estar cerca cuando caía el sol. Los ojos no volvieron a aparecer, al menos, no que se haya reportado oficialmente, pero hubo noches en que las linternas fallaban justo al pasar por ahí. Otras veces, los perros de los locales aledaños ladraban toda la noche hacia ese punto. Un soldado de intendencia juró haber visto 2 luces rojas flotando en medio del sembradío, sin explicación. No sabemos si fue un ritual antiguo, una presencia residual, o un fenómeno sin nombre, pero desde entonces, cada vez que nos asignan a una base rural en zonas apartadas, todos llevamos linternas de repuesto, y evitamos mirar directamente al pasto cuando todo está en silencio. Porque ya aprendimos que hay cosas que solo se manifiestan cuando se les presta atención, y que hay miradas que no pertenecen a ningún ser vivo. Y en ese rincón olvidado de Campeche, la noche sigue cayendo sobre los campos, pero nadie se atreve a patrullar el borde norte, porque allá, entre las sombras, quizás todavía hay algo que nos mira, sin moverse, sin hablar, solo observando, esperando que alguien más vuelva a buscar respuestas. Video que no coincide con la realidad. Torre de Vigilancia, CDMX. El turno nocturno en la Torre de Vigilancia era uno de los más tranquilos, pero también de los más solitarios. Esa madrugada, alrededor de las 3, el operador encargado del monitoreo de cámaras revisaba las transmisiones de rutina. En una de las pantallas, algo le llamó la atención. Un soldado caminando por el pasillo de la zona restringida, esa que estaba completamente sellada, desde hacía semanas, por remodelaciones internas. La luz tenue del pasillo iluminaba apenas el uniforme, pero era suficiente para reconocerlo. Se trataba de uno de los suyos, sin duda. El rostro, la complexión, la forma de andar, era él. El operador se limitó al protocolo, marcó la anomalía y notificó al superior en turno. Mientras esperaban que alguien subiera a verificar,
Retrocedió la grabación para observar el recorrido completo. El soldado aparecía en la cámara 3, luego en la 4, y después desaparecía antes de llegar al cruce hacia la bodega de armas. No se activó ninguna alarma de movimiento, ninguna puerta había sido forzada. Lo extraño era que ese acceso se cerraba automáticamente con candado electrónico desde hacía más de una semana. Al llegar el sargento de guardia, ambos bajaron al dormitorio a verificar, y ahí estaba el soldado en cuestión, profundamente dormido. No simulaba. Otro compañero incluso comentó que lo habían escuchado roncar desde hacía rato. Revisaron su litera, intacta, su uniforme de patrullaje doblado, las botas a un lado. Todo encajaba con una noche común. Se levantó un informe breve del incidente. A la mañana siguiente, varios superiores revisaron la grabación. Nadie podía dar una explicación lógica. El rostro del soldado era claro. No podía ser una confusión con otro elemento. Además, todos estaban asignados a turnos distintos esa madrugada. El video fue copiado a un disco externo, archivado para evaluación interna, y luego eliminado del sistema de almacenamiento por orden directa. Pero el asunto no terminó allí. 2 noches después, el operador de vigilancia nocturna, otro cabo, diferente al primero, reportó que una de las cámaras marcaba movimiento en el mismo pasillo clausurado. Era exactamente la misma hora, 3 de la mañana. Al revisar la transmisión, lo que apareció lo paralizó. El mismo video, no una escena parecida, no un hombre similar. El mismo ángulo, los mismos pasos, el mismo soldado. Exactamente igual. Solo que ahora, al final del recorrido, antes de que el soldado desapareciera de cámara, volteaba a mirar directo al lente. Una fracción de segundo. Como si supiera que alguien lo observaba. Ese video no existía ya en ningún registro. Había sido eliminado. No debía estar allí. La torre contaba con respaldo en nube, pero ese material no figuraba ni en copias internas ni externas. Aún así, ahí estaba. Intentaron pausarlo, extraer una imagen. No pudieron. El sistema se trababa al reproducirlo. El cursor se congelaba solo en esa parte. En cambio, el resto de la red funcionaba normal. Los rumores comenzaron a circular entre los soldados más jóvenes. Se hablaba de dobles, de fragmentos del tiempo repetidos, de presencias grabadas. Algunos mencionaron un caso similar ocurrido en otra base, años atrás, donde aparecían patrullajes en video de gente ya dada de baja. El soldado involucrado, al enterarse, no mostró preocupación. Decía no recordar sueños extraños ni episodios de sonambulismo. Se ofreció incluso a dormir con una cama fija para demostrar que no era él. Se hizo el experimento. 3 noches. Nada. Solo silencio, sueño profundo y la respiración tranquila de alguien que no tenía idea de lo que lo rodeaba. Pero lo más inquietante ocurrió la siguiente semana. Durante una revisión de sistemas por parte del equipo técnico, encontraron el video nuevamente, alojado en un servidor alterno que no debía contener archivos de vigilancia. Era un respaldo de respaldo, una estructura vieja sin acceso frecuente. Alguien lo había subido con fecha anterior al primer avistamiento. Lo más desconcertante era que el nombre del archivo no coincidía con la nomenclatura usual. Se llamaba Testigo Final, ningún operador usaba ese formato. Intentaron abrirlo. Esta vez no era el mismo video, el recorrido era más largo, el soldado caminaba por más pasillos, zonas que ya no existían en la base desde hacía años, cuando aún había túneles de interconexión entre áreas. En el fondo, antes de desaparecer, se escuchaba una voz distorsionada, como si dijera algo en reversa. No lograron descifrarlo. Lo mandaron a análisis externo. Nunca hubo respuesta. El equipo externo nunca confirmó recepción. Cuando se intentó seguir el estado del envío, el contacto de destino había sido dado de baja. Una empresa inexistente. El soldado fue cambiado de destacamento, no por castigo, sino como medida preventiva. Se reportaron pesadillas de compañeros que dormían cerca de él. Algunos aseguraban verlo caminar por el dormitorio, con los ojos abiertos sin moverse realmente. Otros escuchaban una marcha nocturna, botas sobre losetas, que se detenía justo frente a su litera, cada vez a las 3 en punto. Al paso de las semanas, la situación se volvió insostenible. Se reconfiguró por completo el sistema de vigilancia. Nuevas cámaras, nueva red, todo desde cero. Pero durante la instalación del nuevo software, uno de los técnicos detectó un archivo corrupto escondido entre datos encriptados. Era un fragmento de video. Medio segundo. El rostro del soldado mirando directo al lente, esta vez más cerca. Su boca parecía abrirse lentamente.
pero el video se cortaba antes de emitir sonido. Nunca pudieron deshacerse del archivo. Cada intento de eliminarlo resultaba en una copia nueva en otra carpeta, a veces duplicada, a veces con nombres diferentes. Ya fue visto, sigue aquí, entra a medianoche. Se optó por desconectar esa cámara. Finalmente, sellaron el pasillo, soldaron los accesos, y aún así, algunos afirman que al pasar cerca, se escucha el clic suave de una bota pisando el concreto. Justo a las 3. Nadie volvió a usar la torre de vigilancia como dormitorio improvisado. Y desde entonces, cada nuevo operador que toma el turno nocturno, recibe la misma advertencia sin explicación. Si ves algo en la cámara 3, no retrocedas el video.